Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa. Y tenemos hoy como invitado especial a un sacerdote, el padre Ismael Villegas Narváez, quien viene a hablarnos sobre un tema importantísimo. Estamos a unos cuantos años de celebrar o de conmemorar la llegada de los primeros frailes franciscanos a lo que es ahora México. Y pues ellos llegaron en el año 1524. Inician la conquista espiritual de nuestro país y pues todo un acontecimiento. Hay una gran influencia de la época de difundir lo que es la religión católica. Hay una gran, yo diría un gran compromiso de quienes llegan a un mundo desconocido, quienes llegan a un país donde los usos y costumbres son diferentes a los de su país de origen, donde no se hablaba el idioma nativo, ni los nativos hablaban el castellano. En fin, fue todo un acontecimiento histórico y, en mi opinión, heroico. Por ello, le damos la bienvenida al padre Ismael Villegas Narváez, que viene a platicarnos sobre el tema. Padre, bienvenido. Qué gusto que esté usted aquí con nosotros. No, gracias a usted por la invitación. Estar aquí es un gusto, sobre todo por este tema tan interesante. Tan relevante y además lamentablemente tan poco conocido, en mi opinión. Sí, tan poco conocido y mal contado, porque hay cierta situación de la historia oficial que como que ha disminuido la labor de los misioneros en la primera etapa de la fundación de México, y como que hay ahí mucha cuestión de leyendas negras que han perdurado durante todo este tiempo, desde que ellos llegaron hasta la fecha. Bueno, no olvidemos nunca que la historia la escriben los vencedores. Entonces hemos tenido muchas veces en México una historia un tanto manipulada y pues en algunas ocasiones demasiado con una visión muy parcial de las cosas, y eso le quita objetividad. La historia es como fue, no como quisiéramos que hubiera sido, ni como a veces quieren plantearnos algunos historiadores. Por eso es importante leer un poco de todo tipo de criterios, de todo tipo de corrientes de pensamiento, para poder en un momento dado establecer una especie de criba y tratar de ver qué hay de positivo, qué hay de negativo. Lo importante es que es gente, o estas personas que llegaron fueron frailes que vinieron a ayudar, que vinieron a tratar de paliar muchos de los problemas que teníamos en México. México, y digo México porque es el país donde actualmente vivimos, pero una de las cosas que resulta relevante es que en aquella época no había ni siquiera una noción de lo que es país, de lo que es este país ahora, actualmente. Había una serie de tribus dispersas, culturas distintas, idiomas distintos, dioses diferentes, usos y costumbres distintos, que inclusive peleaban entre sí. No había un sentimiento de unidad como ahora con todos los problemas que hay, pero bueno, que existe. En fin, estaba México apenas naciendo en esa época. Y platícanos usted un poco sobre ellos, padre. Mire, primero hay que irse al origen de nuestro cristianismo, que es el mandato de Jesucristo. Cuando Él les dice, id y evangelizar a todas las naciones. Entonces, de ahí comienza precisamente el hecho de que la palabra de Dios o el evangelio comienza a transmitirse de generación en generación, que ese mandato en específico se lo da a los 12 apóstoles, y como sabemos, van hacia la parte de Antioquía, toda la parte del Mediterráneo, y con la concepción que se tenía en aquel entonces de llegar a Roma, porque se creía en ese entonces que Roma era el centro del mundo.
y de ahí iban a poder esparcir el evangelio a todos los lugares. Y pues llegamos pues hacia la época del siglo XVI, ya cuando está pues el evangelio ya está en parte de toda Europa, el cristianismo. Pero hay una situación en Europa que es conveniente remarcar y resaltar, porque esto nos va a dar una idea de lo que los franciscanos querían hacer en América, en México en concreto. Está la Reforma Protestante allá, y después viene el Concilio de Trento, donde pues salen algunos personajes como Lutero, Calvino, Zwinglio, Lutero en Alemania, Calvino en la parte de Inglaterra y Zwinglio en Suiza. Y comienza esta situación de poner en entredicho la Sagrada Escritura, la figura del Papa, ¿no? Los sacramentos, la Eucaristía y las órdenes religiosas que como que comienzan a digámoslo así, a minimizarse, ¿no? Ya vendrá la reforma en esa época de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, la reforma carmelita. Entonces Europa estaba sumergida en una situación un poco crítica, ¿no? En este sentido de la reforma protestante había una crisis propiamente religiosa en Europa. En ese contexto, pues tenemos a Carlos V, ya antes están los reyes de España católicos, Isabel y Fernando, ¿no? Que eran muy fervientes católicos y que se les había dado pues a finales del 1400 el famoso concordato, ¿no? Tú puedes ir a colonizar, pero tienes el deber de evangelizar. Y eso mismo pasa hacia Carlos V, ¿no? Carlos V, como sabemos, había sido rey hasta los Países Bajos y toda esta parte de España también, ¿no? Alemania, ¿no? Entonces Carlos V, un hombre verdaderamente cristiano, ¿no? Con un sentido de evangelizar. Desde luego está también el sentido de colonizar, ¿no? Y de venir a hacer pues su reino más grande, ¿no? Entonces él tenía allí en Holanda, cerca de él, a un hombre que se llama Adriano, ¿sí? Adriano de Utrecht, que después será Adriano VI, muy cercano a él. ¿Por qué digo esto? Porque va a ser el Papa Adriano VI, ¿sí? Adriano Utrecht. Lo traen de España, lo llevan hasta Roma, lo hacen en Papa, y con la cercanía de Carlos V, y luego nombran al padre Quiñones, que también era muy cercano a Carlos V, comienza esta labor y este deseo de venir a evangelizar propiamente América, ¿no? Decía el padre J.B. Silly, que a lo mejor usted lo conoció. José Benigno Silly. Sí, historiador también. Muy culta. Decía, de Europa escogieron lo mejor para venir a México. Sí, escogieron a los mejores en cuanto a la oración, en cuanto a su academia o ciencia, sí, en cuanto a su testimonio. Entonces el padre Quiñones escoge a 12 frailes que va a enviar franciscanos. Hay que recordar que antes de pues esta situación de descubrir nuevas tierras, las famosas rutas de Pedro de Alvarado, de Juan de Grijalva, después Cortés, ellos tenían, por así decirle, allí sacerdotes, ¿no? Que eran una especie de pues, sacerdotes que estaban a su ayuda espiritual, ¿no? Entonces ellos estaban allí con él, ¿no? Pero vinieron con él dos cuando llegó Cortés aquí a las costas veracruzanas, Fray Bartolomé de Olmedo y Juan Díaz. Pero ellos no tenían el mandato de evangelizar. Sí hicieron bautizos, misas en Cozumel y en otras partes, ¿no? Cuando Cortés llega aquí en el día de la Santa Cruz, pero no había, por así decirlo, todavía un mandato oficial por la iglesia. Ellos no se dedicaron a evangelizar, ¿sí? Entonces ellos nada más estaban, los dos sacerdotes que he mencionado, pues al servicio de Cortés y de su ejército que él traía, ¿sí? No había una situación de querer evangelizar. Hacia 1523 llegan los tres primeros evangelizadores misioneros, como fue Fray Pedro de Gante,
¿sí? Que son franciscanos también, Tecto y Ahora. Tecto y Ahora, cuando Hernán Cortés hace una expedición hacia las Cibueras, hoy Honduras, morirán por allá, ¿no? Pero Fray Pedro de Gante será una figura muy importante porque se quedará allí en Texcoco, al lado de su convento, y comenzará propiamente la cristianización con él, aunque oficialmente después, hacia 1524, después de que ya Pedro de Gante tiene ya un poco más de un año aquí, pues llegarán los 12 frailes a los que de una u otra manera ya oficialmente los manda el Papa Adriano VI. Aquí lo importante y digno de reconocimiento es que llegan a un país que no conocen, con una cultura distinta, les toca evangelizar y ni siquiera conocen el idioma, no hay ninguna instalación, tienen que venir a partir de cero. Lo primero que tienen que venir a hacer es a aprender los diferentes idiomas que tenían o que se hablaban en lo que es ahora nuestro país. Y hay una cosa muy interesante que no cabe duda que la palabra obliga, pero el ejemplo arrastra. He leído por ahí algunos cronistas de la época que dicen que los indígenas veían con mucha admiración cómo frailes que llegaban con los hábitos raídos, que llegaban descalzos porque habían hecho voto de pobreza, que llegaban a una situación verdaderamente lastimosa, y cómo los soldados de Cortés y de los demás capitanes que intervinieron en la conquista de México, cuando los veían, se hincaban y le besaban los hábitos. Sí, sí. Entonces decían los indígenas, qué poder tan grande deben de tener estas personas que siendo tan sencillos, siendo tan humildes, los soldados rudos, fieros, preparados para el combate, etcétera, llegan y se hincan en señal de respeto hacia su investidura. Sí, así es. Hay que recordar que el padre Francisco Quiñones, antes de que ellos parten, los reúne ahí en su convento, ¿no? Y ahí en el convento los reúne, es el convento, ahorita se me acaba de pasar su nombre, que se encuentra en Sevilla, España, ¿sí? En Belvis. Ellos partirán del puerto de Sanlúcar en enero de 1524, pero antes el padre Quiñones lee, que es muy bonito, si tienen oportunidad, ya hay varias traducciones por ahí del latín al español, la instrucción y la obediencia a los franciscanos, que recalca precisamente, uno, que hay que salvar almas, y dos, que hay que vivir en la pobreza. Cuando ellos llegan aquí a Veracruz, descienden, Medellín estaba como que si era o no municipio o parte de lo que era pues todo esto de lo que se llamaba la Villarrica de la Veracruz. Descienden y se quedan unos días ahí en Medellín, pasan a San Juan de Ulúa y llegan a la Antigua. Todos sabemos que la Antigua Veracruz, ¿no? Es la entrada y salida durante más de 100 años antes de que fuera aquí Puerto de Veracruz. Quiero decirles, perdón que le interrumpa porque vamos a ir a una pausa, quiero decirles que el padre Ismael Villegas Narváez es precisamente alcalde de la Antigua. No párroco de la Antigua, alcalde ya lo estoy cambiando. Alcalde espiritual. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento. Yo creo que le dije alcalde porque estoy ahora todo aturdido con las campañas políticas que abre uno el periódico, prende unos noticieros y salen por las calles allá, salen, ¿no? Ahí inmediatamente la propaganda y los rostros de los distintos candidatos. Bueno, pero se entiende la situación. Entonces, usted es párroco de la Antigua Veracruz, Santo Cristo del Buen Viaje de la Antigua Veracruz. Ahí donde está la ermita mal llamada del Rosario, porque se llamaba la ermita del Santo Cristo del Calvario y de Santiago Apóstol. Es lógico que por la devoción a Santiago Apóstol del camino que traen los españoles. Que traen los españoles, ¿no? Ermita del Rosario ya está en 1900. Le decía yo, llegan ahí a la Antigua y Cortés envía una comisión junto con Moctezuma, en aquel entonces envía para recibirlos. Traen 12 caballos de Cuba y traen regalos para ellos. Ahí en Antigua
que había una población indígena y que ya empezaba a construirse la casa de contratación porque se iba a trasladar de Quiahuistlan, donde estaba antes el ayuntamiento, se va a trasladar el segundo asentamiento propiamente a la antigua y comienza ya a haber este tipo de movimiento. Entonces ahí ellos dicen no, nos vamos caminando, rechazan los caballos, rechazan los regalos y comienzan a caminar. Es interesante hoy en nuestros días, lo digo porque yo estoy ahí, que desgraciadamente viene gente del extranjero a hacer la ruta franciscana, algo que nosotros no hacemos, digo, como No, paréntesis. A veces no valoramos lo que tenemos. Un amigo me comentaba que es un amigo que es hijo de españoles, llevó a un grupo de turistas españoles a ver lo que era la Casa de Cortés en la Antigua, a ver lo que es la iglesia, y estaban admirados, número uno, del abandono que hay, y número dos, de la falta de información que existe, cuando eso debía de ser un motivo importante como para visitar la localidad, como para empaparse más de historia, como para conocer más de nuestro pasado. Pero lamentablemente hay una falta de información y una falta de cultura y una falta de interés. La gente sabe más de fútbol y de béisbol y del carnaval que de cosas tan relevantes como la llegada de personas que vinieron realmente a forjar, a fundar una nación nueva. Alguien decía por ahí que, y esto si lo digo en el radio espero que no cause escándalo, pero alguien decía que el padre de la patria es Cortés. ¿Y por qué? Porque es el que funda la nación, promueve el mestizaje y sienta las bases jurídicas, militares, legales, para poder crear una nación como la que es ahora México. Antes México no existía, hay que entenderlo. Las tribus peleaban entre sí, los idiomas que manejaban o que hablaban cada una de las diferentes tribus eran distintos, los dioses eran distintos, las costumbres parecidas, pero en algunos casos diferentes. Entonces no había un sentido de nación, no había un sentido de país, era casi todos contra todos. Sí, es lo que van a hacer precisamente por el maestro Miguel de León Portilla, un doctor precisamente en todos estos temas de la historia náhuatl y la filosofía náhuatl, de la antropología náhuatl. Él dice que los franciscanos son cofundadores de la nueva nación mexicana, ¿no? Ellos son cofundadores por todo el trabajo que hicieron, ¿no? Y decía yo, ellos comienzan a caminar ahí en Antigua, precisamente la ruta franciscana que se le llama. Han venido franceses, vienen de Centroamérica, de otros países a hacer la ruta franciscana, ¿no? Y comienzan de ahí lo que es la Antigua, van a Zempoala, suben por acá arriba por Rinconada, ¿no? Que es de la ruta antigua que hay, bajan hacia Plan del Río, llegan a Jalapa, después subirán hacia Perote, ¿no? Luego de Perote, pues sabemos que está Puebla, ¿no? Ahí se quedarán un momento en Puebla, porque ya había ahí, pues había un grupo grande de indígenas. Llegarán a Tlaxcala y en Tlaxcala había un tianguistli, ¿no? Que viene la palabra tianguis. Entonces los indígenas, cuando logran ver a esos hombres, como usted ha descrito, ¿no? Tenemos que ponernos en el contexto de estas personas que estaban dedicados a la oración y estaban dedicados pues al estudio intelectual, ¿no? En un convento. Eran personas muy finas. Entonces, después de como desde enero a mayo, todo este recorrido por el mar, pues luego venían en inglés, un poco harapientos por toda la travesía, ¿no? Y luego el camino. Llegan ahí a Tlaxcala y Fray Toribio de Benavente empieza a escuchar que dicen los motolinía, ¿no? Y él le llama la atención y pregunta a un traductor que qué significa esa palabra. Y dice, los pobres. Y de ahí Toribio tomará el nombre para llamarse Fray Toribio de Benavente Motolinía, ¿no? Llegarán en México y en la calzada principal a la entrada de Tenochtitlán, Cortés sale a recibirlos y ese gesto pues muy inteligente de Cortés de arrodillarse y besarles el cordón, ¿no? Con todo Moctezuma que está allí al lado de él, ¿no? Y se quedan viendo y admirados diciendo, bueno, si este hombre
hace esto y los soldados también, ¿quiénes son a los que nos envían, ¿no? Y hay que destacar que ellos ya tenían un trabajo anterior de Fray Pedro de Gante. De hecho, pueden buscar en internet, los que nos están viendo, un pequeño catecismo de Fray Pedro de Gante de 80 palabras. Creo que está en Austria, me parece que está, si no me equivoco, este catecismo andará en uno de estos museos que tienen muchas cosas nuestras por allá, ¿no? Y el interés de Fray Pedro de Gante, porque él insistía, primero hay que conocer la lengua, hay que conocer su mundo, ¿no? Pero conocer la lengua en una época que no había diccionarios, no, era muy difícil. Que nos pongamos en el contexto del momento. No había diccionarios, no había papel, no había gramática. No había gramática. De hecho, no había grabadoras. No, nada. De hecho, ellos lo que hicieron fue tomar niños para preguntarles cómo se decían las cosas, empezar con los niños, ¿no? Y al mismo tiempo los niños iban aprendiendo el castellano. Y al castellano. mismo tiempo iban de una otra manera ellos instruyéndolos, porque los frailes querían aprender y evangelizar en la lengua, ¿no? Entonces, ahí tenemos también esta carta de Fray Bernardino de Sahagún que dice, no podemos administrarle una medicina al enfermo si no sabemos de cuál es la enfermedad, ¿no? Primero tenemos que conocer su mundo, tenemos que conocer su lengua para a partir de allí evangelizar. Entonces va a ser una labor titánica porque ellos van a conocer primero su lengua, van a conocer su mundo y van a tratar de penetrar a la cultura que distinta a la que ellos están acostumbrados a vivir. Vamos a ir a una pausa, es muy interesante el tema, continuamos en un momento más en su programa Líderes de Opinión con el párroco de la Antigua, no con el alcalde de la Antigua, como me confundí hace un momento. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con el padre Ismael Villegas Narváez. Él es el párroco de la Iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje de la Antigua Veracruz. Padre, cuando fue el 500 aniversario del descubrimiento de América, hubo una obra de teatro donde actuó Héctor Suárez y había un diálogo muy interesante que yo escuché a través de la televisión, un diálogo que se da entre los actores que representan a unos personajes de la época, y es muy curiosa una observación que uno de ellos hace y dice, mientras los indígenas locales tenían una religión cuyos dioses les pedían sacrificios humanos para tenerlos contentos, llega de repente un dios traído por los españoles que no pide sacrificios humanos, sino que se sacrifica él para salvar al género humano. Esa diferencia de concepciones, esa diferencia tan marcada, es la que, según algunos historiadores, hizo que muchos indígenas se convirtieran al cristianismo. Sí, en el Vaticano II hay un documento que se llama Dei Verbum y se habla de las semillas del verbo, es decir, cómo el Señor esparció el Evangelio naturalmente en varias culturas. Las seminas verbi se llama, así se le llama en latín, las semillas del verbo, ¿no? Esparcidas por el mundo. Es interesante ver cómo los franciscanos, los misioneros, se asombraron porque la religiosidad primero de los indígenas. Ellos decían que gustaban por bailarle a su Dios, cantarle a su Dios, utilizar la pintura para su Dios y hacer obras como obras teatrales para su Dios. Desde luego para los frailes va a ser algo pues como una cuestión demoníaca, ¿no? El hecho de los sacrificios humanos, ¿no? Que quieren desterrar de este mundo lo más pronto que sea. Pero también para el indígena ver a un crucificado va a ser una cuestión muy, muy dura, ¿no? ¿Cómo le hacen ellos? Es interesante para que entendieran el mensaje del Evangelio.
decíamos de Fray Pedro de Gante, cuando empezaba a enseñar a persignar a los indígenas, ahí hay ciertas figuras o pinturas propias de la concepción náhuatl. Cuando habla él, por ejemplo, dice, por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, ponen un español chiquito. Para hacerles indicar que líbranos, Señor, de nuestros enemigos. O sea, era un método gráfico. Para aprender, pero a partir de ellos mismos, porque están acostumbrados a las pinturas. Y cuando llega la concepción de Dios se hizo hombre, pone Dios se hizo Masegual. Masegual era el populus. No hablaba de un emperador, que era la dinastía de los emperadores, porque los indígenas también tenían diversos niveles sociales, de clases sociales. No está hablando de un tlatoani. Él decía, Jesús se hizo Masegual, uno como tú. Y ahí viene precisamente por qué los franciscanos comenzaron ellos como de una u otra manera a tener cierto arraigo en los indígenas, por el testimonio de vida. Y además, ellos fueron defensores de los indígenas. Los indígenas decían, ¿cómo no vamos a creer en ellos si ellos comen como nosotros, viven como nosotros, se visten con lo nuestro? ¿Sí? Entonces ellos mismos le decían, nosotros no somos los conquistadores, nosotros no somos emperadores, nosotros somos maseguales como ustedes, o sea, gente del pueblo. Y ahí viene una cuestión que ha sido un poco triste para la historia de México, para la historia de estos hombres, o para darles su lugar que se merecen, porque la conquista se da en 1521. ¿Sí? Se destruye Tenochtitlán a esa época, y los frailes llegarán hasta 1524. 3 años después. 3 años después de la conquista. El doctor Miguel de León Portilla dice, ellos vinieron a curar la herida de las conquistas. Sí. Todas las conquistas son, pues, de alguna forma muy severas, muy críticas. Hay derramamiento de sangre. Y después de una conquista tan compleja, donde hubo una batalla o varias batallas tan desiguales entre lo que era la tecnología de la época que traían los españoles. España, para que tengamos una idea, era el Estados Unidos de ahora, era la potencia que dominaba la cultura, los mares, muchos territorios, inclusive que corresponden a países europeos. No nada más estaba circunscrita a lo que es actualmente el Reino de España, sino que pues abarcaban muchos países. Entonces era la potencia, y por un lado llega la potencia a conquistar, pero por otro lado llegan los franciscanos a sanar esa herida. Por eso Robert Ricard, que aquí tengo un libro que les recomiendo, es de Fondo Cultural Económica, no está muy caro. Se llama La Conquista Espiritual de México, porque se distingue esas dos cosas. Uno, la conquista, llamémosla civil o militar, ¿no? Y otra, la conquista espiritual, que es distinta a la que se viene haciendo. Desde luego tiene que haber una relación, pero con el tiempo los franciscanos no estarán de acuerdo con lo que hace Cortés y tendrá ciertas enemistades con ellos, ¿no? Tenemos la carta de Motolinía que manda al emperador de los abusos que están haciendo. Zumárraga también escribe, ¿no?, que el patronato real, que se llamaba, no está cumpliendo como debe. También tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, ¿no?, un fuerte defensor de los indígenas. Y de una u otra manera tenemos allí en los documentos, porque si alguien va a decir, es que tal historiador dice, no, hay que ir a los documentos, las cartas de defensa de los misioneros a los indígenas que están allí. Es más, Motolinía dice, estos hombres son más nobles que los españoles, porque los españoles se emborrachan, hacen sus pecados, mientras que el indígena no. El indígena también era muy duro, ¿no?, en su cuestión de educación. Y aquí en la educación es donde va a haber un parteaguas, por así decirlo, en cuanto a los franciscanos, porque Fray Pedro de Gante funda una escuela donde comienzan a enseñarle no el arte, porque había un cierto arte aquí, ¿no? Y también había lo que en filosofía llamamos una religiosidad natural del hombre que busca a Dios.
Pero en cuanto al arte, faltaban técnicas modernas, ¿no? Y precisamente es Fray Pedro de Gante que hace una escuela, les enseña el canto, la música, el canto litúrgico, se les enseña la técnica de carpinteros, de alfareros, de herreros, de pintores. Comienza una escuela a tenerla ahí Fray Pedro de Gante. Ya después vendrá Fray Bernardino de Sahagún y hará una escuela que se llama de la Santa Cruz de Tlatelolco, imitando a los calmecá, ¿no? Que los indígenas tenían escuelas especiales para los indígenas, pero aquí vendrá una escuela, digámoslo así, en una formación intelectual, en la filosofía, en la retórica. Y lo que ellos querían, porque escogían a los mejores indígenas intelectualmente hablando, para poderlos educar, y estos intelectuales no solamente eran en las cuestiones de ellos mismos, sino eran en las cuestiones de la ciencia de aquel entonces. Se hizo una biblioteca, se trajeron grandes ediciones de España, de filósofos, de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín. Se hizo una pequeña biblioteca ahí en el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Y entonces lo que se quería a ellos, que esta es la intención y me parece formidable, ellos veían México como una oportunidad de hacer una nueva iglesia. No como la que estaba en Europa. No como la que estaba en Europa, que había recibido tanta crítica. Exactamente. Que además muchas de esas críticas tenían mucho fundamento. Tenían fundamento, sí, tenían razón. Entonces ellos dicen, es una oportunidad de ir al origen de la iglesia primitiva. ¿Sí? Tenemos que hacer que estos jóvenes que estamos educando vivan en comunidad, vivan con este espíritu evangélico, haciendo una nueva iglesia. Tenemos un territorio propicio para hacer tierra fértil para germinar una nueva iglesia. No solamente tiene que ver esto con lo espiritual, lo cual es muy relevante sin duda, pero también con lo material. Los frailes pues les enseñan técnicas nuevas a los indígenas que ellos desconocían. Por ejemplo, los indígenas no podían o no tenían la idea de cómo construir una cubierta. Por eso los indígenas no entraban a las iglesias, pensaban que se les iba a caer encima. Y según dicen algunos historiadores, por eso hay algunas iglesias que no tienen techo, porque era una forma de invitarlos a entrar sin que tuvieran el temor que se colapsara el techo sobre ellos. Pero bueno, las técnicas que aprendieron en algunos casos resultaron maravillosas. Veamos las iglesias que hay en Puebla. Hay una iglesia de Nuestra Señora del Rosario que es una verdadera joya, que es increíble el grado de paciencia, de capacidad, de dedicación que tuvieron quienes elaboraron todas las figuras que están en esa capilla. Yo creo que, a diferencia de otras culturas donde el choque cultural produce nada, aquí salió una cultura con, raíces en las dos culturas fundadoras, que fue extraordinaria. Los templos que se hicieron en la época, algunos de ellos verdaderas obras de arte, verdaderas joyas. Ahí viene la cuestión del arte de los indígenas con las nuevas ciencias modernas que traían de Europa, ¿no? La arquitectura. Interesante, pero de eso casi no se habla, lamentablemente. Por eso quisimos aprovechar el programa para comentarlo. Por eso digo que quizás no ha sido suficientemente difundido y pues no hemos sido honestos, justos con ellos, esa es la palabra. Yo creo que así como usted lo está mencionando, México tiene una gran deuda con algunos personajes que ayudaron en su momento al desarrollo, a la pacificación, a la culturización, porque no solamente se preocuparon ellos por venir a enseñar la religión, sino trajeron una cultura, trajeron un idioma. Finalmente ese idioma nos unió a todos, una religión que nos unió a todos,
y de esa manera pudo surgir México como nación. Los frailes decían que las nuevas técnicas que ellos estaban enseñando, las escuelas que ellos tenían en las diversas artes y ciencias, era para que el indígena se defendiera del español, para que tuviera los elementos necesarios de defenderse, ¿no? Porque también, además de las escuelas, para el pueblo en general, ya sabemos que en México se crearon los atrios, que no era muy común en Europa, para evangelizar a todos los demás, ¿no? Ahí enseñarles doctrina. Y se hacía, es muy, pues digámoslo así, cómico, no sé cómo llamarle, ¿no? De llamar la atención cómo ellos explicaban el infierno. Hicieron un horno grande, ¿no? Pusieron leña, lo encendieron, pusieron a toda la gente y agarraron gatos, conejos y comenzaron a tirarlos ahí y les explicaron cómo era. Con eso todos se portaron bien. Vamos a una pausa, padre, y regresamos en un momento más. No se vaya, seguimos en su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el padre Ismael Villegas Narváez, párroco de la Iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje de la antigua Veracruz. Pues muy interesantes los temas que estamos tocando, sobre todo porque forman parte de nuestra historia, y ha sido tal el desconocimiento de muchas personas que a lo mejor no habían tenido la oportunidad de reflexionar o de conocer los temas que estamos aquí narrando. Sí, mire, también es importante recalcar que hay cánticos náhuatl que se recuperan, ¿no? Toda la cuestión, si nosotros hoy sabemos de nuestra cultura o nuestras raíces prehispánicas, si le queremos llamar así, es gracias a un hombre que se llama Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Porque él recoge en 12 volúmenes, algunos están perdidos, ahí está el Códice Florentino, acerca de la concepción del Dios, acerca de la cuestión medicinal, cómo estaba estructurada la sociedad mexicana. De hecho, algunos le llaman el padre de la antropología o etnología mexicana, ¿no? Que debe ser el padre de la antropología mexicana. Todos los historiadores le reconocen, ¿no? Hasta Fernando del Paso, que es un poco anticlerical, él dice, el padre Sahagún hizo una gran obra, ¿no? Ahí tenemos la obra del padre Sahagún, ¿no? De otra forma, eso se hubiera perdido con la conquista. Se hubiera perdido, o sea, todo se hubiera perdido. Gracias a los frailes, ahorita que dice usted, se conservó nuestra cultura. Un tema importantísimo, padre, es que los indígenas tenían una medicina a base de herbolaria. De herbolaria. Y esa medicina los curaba. Los curaba. A diferencia de la medicina que traían los europeos, bueno, era una medicina que funcionaba, a lo mejor con las limitaciones, no había rayos X, no había tomógrafos como hay ahora, pero bueno, funcionaba, y esa herbolaria se hubiera perdido si no los frailes la recuperan y la plasman en los libros. En los libros, con todas las recopilaciones que hicieron. Y algo también fundamental es que tenemos, además de los cánticos náhuatl, tenemos traducciones de relatos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo del español a náhuatl. Tenemos pues los famosos viacrucis que también surgieron precisamente de la evangelización, los viacrucis vivientes que se le llama. Tenemos por ahí las pastorelas, las posadas. Toda esta situación que de una u otra manera, aunque no seamos católicos, pues llegan las posadas y a divertirse, pero vienen de ellos, ¿no? Y algo que hay que decir y destacar, que no sucedió aquí en México lo que sucedió en Estados Unidos. Que allá llegaron y arrasaron. Y arrasaron con todo, hicieron reductos, ¿no? Reservas, ¿no? Aquí en México de lo que sé es que los únicos reductos de indígenas que hubo, es decir, juntar varios pueblos indígenas, fue Misantla y Puebla, donde se juntaron varias para hacer una ciudad. Pero no destruyeron como en Estados Unidos, que desaparecieron a los pueblos indígenas o los indios americanos, que se les llama, no desaparecieron aquí. Que tenemos una deuda con los pueblos originarios que todavía existen, hay una deuda muy grande de nosotros hacia ellos, de nuestro gobierno hacia ellos, ¿no? Que no se ha podido ahí como saldar esa deuda con ellos, ¿no? Pero que siguen estando presentes en nuestra vida es gracias a que estos hombres defendieron a los indígenas, ¿no? Padre, muchas gracias
muy amable. No, usted. Y quedamos en que temas de esta naturaleza los vamos a ir, pues de alguna forma comentando en nuevos programas, así es que se prepara porque lo vamos a volver a invitar. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención y les pedimos que nos vean y nos escuchen, por favor, la próxima semana en su programa Líderes de Opinión. Buen fin de semana para todos ustedes. Muchas gracias.